la verdad que no hay un solo elemento para generar, no una condena, sino ni siquiera un juicio. Pero digo, fue una decisión política de Mauricio Macri, a través del funcionario Iguacel, iniciar este camino de infamia, ¿no? Donde cada vez se van embarrando más, porque no hay absolutamente una prueba. Después, años de declaraciones donde iban funcionarios, peritos, expertos, todos a decir que nada de lo que se estaba juzgando como delito había pasado. Y esto que digo consta en el expediente. Así que la verdad que muy lamentable, muy triste, muy penoso. Y hoy estamos viendo que el miércoles nos anuncian en los diarios, como dijo Cristina en aquel momento, la condena ya está escrita. Bueno, en este caso vemos otro paso más, porque en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, como fue en el Tribunal Oral, lo mismo. Además, jueces que tuvieron vínculos con el macrismo, con Macri particularmente, o jugaban al tenis o jugaban al fútbol en su quinta, ahora aparecen como jueces objetivos y neutrales que van a dictar una sentencia. Así que está todo, absolutamente todo mal en esto que va a ocurrir presuntamente el miércoles. No hubo sobreprecios, no hubo obras sin terminar, y Cristina nunca podría haber sido responsable, aún si hubieran encontrado algo de esto que no encontraron. Conclusión, es un capítulo más, uno de los más avanzados en este proceso de persecución política, judicial, mediática, al que llamamos lawfare, y que tiene un capítulo argentino, como tiene también un capítulo internacional. El caso de Lula es uno de los más llamativos. Lula termina preso por algo que también no tenían pruebas, nunca había ocurrido, y luego obviamente esto no se puede sostener, con lo cual es liberado, y la propia Corte Suprema termina señalando a aquellos que juzgaron a Lula. El caso del juez Moro, que termina, por supuesto, como funcionario de Bolsonaro, una vez impedido Lula de presentarse a elecciones. Hasta ahí estábamos escuchando nosotros las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, como es Axel Kicillof, ¿no? En este sentido nosotros hemos detallado, vamos a ir detallando lo que venía siendo la editorial de hoy con respecto a lo que es lawfare, esta herramienta judicial, política, que se implementa en la parte política para seguimiento, o si se quiere, como lo ha dicho la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que es un perseguimiento político, o si se quiere la prescripción para que algunos candidatos políticos no puedan llegar justamente al objetivo de ser mandatario de diferentes lugares, ¿no? Pero todas estas seguidillas de cosas nos llevan a nosotros que pueden ser tanto desinformación como información exacta, pero que se llevan a través de la parte mediática. Y lo que corresponde es siempre que todo lo que sea apuntado con el dedo tendría que ser judicialmente apelado, en este sentido, que se lleve a cabo una condena concisa. Y esto tiene que ver también con la parte de juego que hoy en día estamos viendo, con el tema de la ficha limpia, si se quiere, quiénes son los candidatos que podrían estar al frente de diferentes, si quiere, representaciones políticas, para que uno pueda realmente votarlos y que no tengan ninguna causa judicial. Esto no le juega en contra a nadie que no haya hecho nada malo, entonces hay que verlo como una herramienta que, si se quiere, para llevar adelante y que las cosas se hagan transparentemente y anti que sea de corrupción, ¿no? Así que a esta editorial de hoy le hemos puesto lawfare. ¿Qué es el lawfare? Es una herramienta política de persecución. Es para prescribir a los diferentes candidatos. ¿Cómo surge esta palabra? El momento político, la editorial del día. Bueno,
El lawfare es un término que describe el uso estratégico de un proceso legal de un sistema o sistemas judiciales con fines políticos, a menudo para debilitar o presionar a un oponente, ¿no? En este sentido se puede interpretar que es la oposición política. Es como usar el sistema legal como un arma más allá de su función y tradicionalmente para resolver diferentes disputas. Es muy importante tener este caso en cuenta, ¿no? Y aquí hay algunos puntos claves del lawfare en términos, si se quieren, políticos, para ir detallando cómo se lleva adelante esta estrategia como arma judicial, ¿no? El objetivo estratégico del lawfare, más allá de la simple resolución legal, busca influir en las políticas y desacredita justamente a los oponentes y obtiene una ventaja política muy importante, ¿no? Con esto se pueden motivar motivaciones políticas que surgen de conflictos políticos buscando influir en el debate público y presionar también a gobernadores y afectar la imagen de una figura política en vista de querer ser candidata o candidato a algo, ¿no? Siempre en términos políticos, ¿no? Hay tácticas legales que se utilizan de diversas herramientas legales como demandas, apelaciones, investigaciones, denuncias y desafíos regulatorios. Y se estima que esto es una guerra sistemática, ¿no? Que puede ser utilizado por actores más débiles para desafiar a adversarios más poderosos. Hay ejemplos que tienen que ver con el lawfare en el ámbito político que incluyen las demandas estratégicas, que presentan demandas como el objetivo de generar presiones mediáticas y desviar la atención de otros temas o afectar la reputación de un oponente. Incluso si la demanda no tiene un funcionamiento legal sólido, con esto se puede llegar a hacerlo, a crear lo que sea un modo legal sólido, ¿no? Investigaciones selectivas, y sí, porque se puede apuntar a quién realmente utilizar esta herramienta, ¿no? Utilizar el poder de investigación para buscar información que puede dañar la imagen positiva del adversario político, sin necesariamente encontrar pruebas de un delito, porque como decíamos por ahí, lo que se quiere lograr siempre es llevarlo al ámbito mediático y que se traten en temas de programas de televisión, en programas de noticias, en programas de política. Y lo que genera esto es una campaña de desprestigio, ¿no? Siempre y cuando los delitos no estén avalados o no tengan pruebas. Utilizar el sistema legal para crear percepción de un político como corrupto o como un incompetente en este sentido, ¿no? Incluso si no hay pruebas concretas, estábamos diciendo. El lawfare es en términos relativamente nuevo, pero se ha vuelto cada vez más común en el contexto político actual y acá en América Latina sobre todo, ¿no? Es importante que estar consciente del uso y sus posibles consecuencias para la democracia en un estado totalmente de derecho, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta y saber de dónde proviene la palabra, si hablamos etimológicamente de la palabra lawfare. La palabra lawfare es un anglicismo, es decir, una palabra proveniente del inglés, que se ha popularizado en español y su etimología se deriva de la combinación entre la palabra inglesa law, que es ley, y warfare, que es guerra, lo que generaría que la palabra lawfare apareció por primera vez en un artículo de 1975 de la humanitarista australiana Joan Corson, y titulado War Gone, que fue justamente el nombre que se le da
ella que le da a esta señalización de humanidad o barbarie en inglés, ¿no? Sin embargo, el término ganó popularidad a principios del siglo XXI en el ámbito de los estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para referirse al uso de procesos legales como armas de guerra. En términos españoles, se ha propuesto alternativas para evitar el anacronismo como guerra judicial, persecución judicial o instrumentalización de la justicia o judicialización de la política. En términos de lo que podríamos lograr con esto es combinar esta palabra inglesa lawfare y su significado que se refiere al uso de procesos legales como un arma de guerra política. Son términos que prácticamente, si se quieren, aterran un poco el conocimiento, ¿no? Y se puede llegar a entender cuáles son los ejemplos más claros en el uso de esta herramienta judicial como es el lawfare en América Latina, que ha sido un tema de creciente preocupación. Tenemos varios ejemplos por ahí ir definiendo y aquí vamos a justamente a especificarlos. En ese sentido podemos hablar de Brasil. Estamos escuchando a Kicillof hablando justamente de la operación Lava Jato, que es esta investigación de corrupción iniciada en el año 2014, ha sido implementada y criticada por su alcance y su enfoque en acusaciones de que fue utilizada para debilitar y deshabilitar al Partido de los Trabajadores, el PT. La investigación se llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Y al encarcelamiento del expresidente Lula da Silva. Muchos argumentos que en el proceso judicial fue manipulado para alcanzar el objetivo político, incluyendo la eliminación de Lula de la carrera presidencial del año 2018. Estos son términos o son problemáticas que han pasado en Latinoamérica. En Argentina, por ahí lo que se puede tener en cuenta son la causa de los cuadernos de las coimas. En esta investigación iniciada en el año 2018, involucrada en las acusaciones de la corrupción contra la expresidenta de la Nación, como es Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios del gobierno. La investigación fue criticada por algunos por su enfoque selectivo y por la falta de pruebas concretas, lo que lleva a acusaciones de que se utilizaban para debilitar la oposición política en ese contexto histórico, ¿no? En lo que corresponde a otro de los países que han tenido esta herramienta y que ya ha utilizado el lawfare como herramienta judicial es en Ecuador. En el caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente Jorge Glass fue condenado por corrupción en el 2017, lo que llevó a su destitución y encarcelamiento. Algunos argumentan que en el caso fue utilizado para debilitar o la habilitación del gobierno del expresidente Rafael Correa, quien era visto como un aliado de izquierda. A lo que corresponde por ahí es también otros países que dicen que el lawfare fue utilizado en contra de ellos, es en el caso del país Venezuela. Sanciones internacionales, las sanciones impuestas por los Estados Unidos y otros países contra Venezuela ha sido acusado de ser una forma de lawfare, es lo que dice el presidente actual Maduro, ¿no? Diseñada para deshabilitar al gobierno de Nicolás. En este caso, estas sanciones han afectado la economía de Venezuela y han dificultado la importancia de los bienes esenciales de ese país. El momento político, la editorial del día. Estos son algunos de los ejemplos que se puede dar del lawfare y se han utilizado en América Latina para atacar a los líderes políticos y movimientos de izquierdas, a menudo con el apoyo de actores internacionales que se pueden ir nombrando si se quiere, ¿no? Es importante también que tengamos que destacar
estas acusaciones son controvertidas y que hay diferencias o diferentes perspectivas sobre la naturaleza y alcance del lawfare en la región. Pero también, sin embargo, la creciente preocupación sobre el uso de este sistema legal para fines políticos es un tema que requiere de un debate público, abierto y honesto, ¿no? Pero ustedes, ¿qué opinan con respecto del lawfare? ¿Entendieron que es una herramienta legal y se puede utilizar para quienes quieren llegar al poder de una manera manipulable o impune, si se quiere, hablando de la ficha limpia, ¿no? Podemos relacionar todo con todo, pero estamos acá, justamente nosotros, en este momento político, diciendo qué es el lawfare. Soy el licenciado Antonio Tony Gallardo y están compartiendo el momento político de la radio. Esto es MP, Momento Político, con el licenciado Tony Gallardo.